Vamos a dedicar unos minutos a hablar de universidades esta noche, pero antes un comunicado de la Nunciatura Apostólica del Perú, que comunica que la Secretaría de Estado de Su Santidad, o sea, del Papa, ha convocado al doctor Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Vaticano el día 21 de febrero, para comunicarle las conclusiones a las cuales ha llegado la Secretaría del Estado, luego de la visita apostólica del excelentísimo señor cardenal Peter Erdo en el mes de diciembre pasado. El señor rector de la universidad viaja a Roma, la Secretaría de Estado para la Educación, que es la que ve estos temas, conversa con él, le presenta las conclusiones a las que se ha llegado luego del informe del cardenal que fue nombrado para establecer cuáles tenían que ser los cambios en el estatuto de la universidad. Parece una relación muy civilizada, muy profesional, donde ya los adjetivos se han dejado de lado y se llega a un acuerdo que tiene que llegarse en algún momento entre la legislación peruana, que es bastante estricta, y las normas que establece el Vaticano para las universidades católicas en el mundo. Eso en la Universidad Católica. Pero ¿qué pasa con el resto de las universidades en el país? La Contraloría ha efectuado un informe que le pone tareas al Congreso que creo que son impostergables. Veamos. ¿Qué logra un joven yendo a una universidad si esta está llena de problemas y grandes limitaciones? ¿Por qué has elegido esta carrera? Porque me gusta, porque sé que es una carrera que de alguna forma me va a llevar más adelante en un futuro mejor. Me gusta. Porque me gustaría enfocarme y hablar acerca de lo que pasa y sucede en los lugares. O sea, la educación peruana de hoy es una educación que no tiene el menor síntoma de vanguardia. No hay definiciones básicas de qué hacer con la universidad. Una vez más, la situación de la universidad peruana ha sido radiografiada y los resultados han sido alarmantes. La Contraloría General de la República acaba de concluir este informe de 132 páginas y ha recogido severos problemas académicos, presupuestales y administrativos de la Universidad Nacional. La Contraloría analizó en primer lugar la oferta educativa universitaria y la proliferación de filiales en todo el país, en base a cifras disponibles del año 2010. Así, de las 101 universidades existentes a nivel nacional, 66 son privadas. De estas, 19 ya funcionan pese a encontrarse en pleno proceso de institucionalización. Si de filiales hablamos, solo en el 2010 el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades, el CONAFU, autorizó el funcionamiento de 38 sedes, 35 de las cuales son de universidades privadas. Solo 4 de estas acaparan el 55% de las nuevas sucursales, y son las universidades Alas Peruanas, César Vallejo y San Martín, en Lima, y la privada de San Pedro en Chimbote. Para la década del 60 había una sola universidad privada, la Católica, que venía desde inicios del siglo casi, ¿no? Hasta los años 80, hasta la década de los 80, no hay sino 10 universidades privadas. En este momento son unas 70 universidades privadas, sin contar las filiales. El problema no es cuántas universidades privadas hay. Ojalá Perú pudiera tener 1.500. El problema es cuál es su calidad. Y la calidad de una universidad depende de la calidad de sus catedráticos, sus instalaciones, sus equipos, su capacidad de publicar, de investigar y demás. Entonces, si hubiera esa garantía de calidad, que hayan 1.000 universidades, ¿por qué no? Pero no solo se trata de universidades privadas. Según Zenón de Paz, no hace mucho, en los tiempos de Alan García, el Ejecutivo y el Congreso de la República también crearon universidades públicas. El propio expresidente García alentó y firmó la norma para que el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, cumpla con el sueño de tener su propia universidad.
aquella llamada Universidad Municipal de Los Olivos. Señor alcalde y admirado amigo. Los requisitos de calidad públicas y privadas. Porque también públicas, bueno, hay un problema en Cañete, entonces Universidad de Cañete. Hay un problema en Huancavelica, en Tayacaja, Universidad de Tayacaja. O sea, en Apurímac, que sea universidad, sin garantía de presupuesto, sin garantía de profesores capaces de enseñar, sin infraestructura, sin laboratorios, sin equipos. Bueno, se crea por ley. ¿Cómo puede ser eso una universidad de alto nivel? Hablábamos de la creación irresponsable de 14 nuevas universidades públicas, en una lógica de crear universidades públicas cercanas a las elecciones, como si fueran losas deportivas. Pues. A cualquiera nota que hay ahí una voluntad de captar votos, obviamente, ¿no? El gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García, en algunos casos con un costo social lamentable. Consecuencia de esto es la pobre investigación científica y tecnológica que realiza la Universidad Peruana. En este sentido, la Contraloría comparó la situación del Perú en el mundo en base al ranking iberoamericano CIR 2010 de educación superior en Iberoamérica. Según esto, las universidades de este país produjeron en total 1.825 documentos de investigación entre los años 2003 y 2008. Pero en el mismo periodo, Colombia generó 9.792 documentos de investigación, Chile 24.154, Argentina 32.076, México 48.180 y Brasil 178.765. Ello sin mencionar a España y a Portugal. Cuando el Perú quiere instalar la planta en Melchorita, tiene que traer maquinaria, equipos y técnicos de afuera. Cuando el Perú quiere instalar High Definition, tiene que traer gente de afuera, porque no los forma acá. O sea, esas son las consecuencias de que en el Perú no se investiga y no se produce bienes y servicios al primer nivel del mundo. Durante la campaña, el propio sector gobernante habló, ahora ya no los escucho, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero habría que notar que no hacía parte del perfil de ese ministerio las universidades, lo cual es una curiosidad, porque en cualquier lugar, si hay algún ámbito que tiene que ver directamente con la ciencia y la tecnología, son las universidades. El estudio de la Contraloría determina que entre los años 2006 y 2010, las universidades nacionales disminuyeron visiblemente su ejecución presupuestal para investigación científica. A pesar de que los fondos que recibieron para ese fin, provenientes del canon minero, gasífero y petrolero, crecieron en 326%. Si el Estado no se interesa por la investigación y el desarrollo de ciencia y tecnología, las universidades no van a tener ningún aliciente, porque ni hay aliciente económico en el presupuesto, ni hay tampoco una demanda de que la universidad produzca tecnologías que el Estado le encargue o quiera utilizar para sus necesidades nacionales. El Ministerio de Educación tiene un nombre que no se ajusta del todo a la realidad, ¿no? En rigor, es un Ministerio de la Educación Básica. Poco tiene que ver con la educación superior. Con la universidad, nada. La propia ministra Patricia Salas se encargó de puntualizarlo en una entrevista al inicio de su gestión. Ella aclara que el Ministerio de Educación no tiene que ver con ese ámbito. Y así hay otros ejemplos en este informe, como la saturación y sobreofertas de carreras, algunas de las cuales rinden ya poco rédito. Por ejemplo, según León Trachtenberg, en el país hay por lo menos 150.000 maestros sin trabajo. ¿Qué se hace con ellos? Por eso, en sus recomendaciones, la Contraloría le ha pedido al Congreso de la República que promueva un estudio sobre la oferta educativa, es decir, sobre la creación de nuevas facultades, filiales y carreras, de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada zona. Pero si el Congreso y el Ejecutivo siguen creando centros de estudio superior, sin mayor criterio, las cosas seguirán siendo las mismas.
Este es un problema muy serio porque lo que voy a decir es tremendamente impopular. Los padres quieren en todo el país que les creen universidades cerca a sus casas para que sus hijos no se vayan. Lamentablemente, señor y señora que me escuchan en todo el Perú, porque Global tiene una cobertura muy extensa en el territorio peruano, tienen que saber que esa universidad que le ponen cerca a su casa no le va a permitir a su hijo un futuro mejor. Porque si no le ponen las aulas, no le ponen los profesores, no le ponen los laboratorios, no le dan un nivel adecuado, no sirve absolutamente nada que usted marche, grite y chille por una universidad que no es más que una estafa, que no es más que una forma de contentarlo temporalmente, de atontarlo, la verdad. Y lo único que le va a causar a su hijo es una tremenda frustración. Se están creando universidades en el Congreso porque esas son las promesas que hacen los congresistas a sus paisanos. Y les dicen, sí, te voy a hacer una universidad. El año pasado tuvimos muertos en Huancavelica y en Tayacaja. Muertos, personas tuvieron que morir porque no se quería aceptar que la Universidad de Huancavelica tuviera una filial. Querían que la Universidad de Tayacaja fuera ella solita. Y eso costó la vida de personas, lo cual es absolutamente ridículo. La provincia de Cañete quiere una universidad porque no quieren mandar a sus hijos a Lima. Pero si ni en Lima hay buenas universidades, imagínense ustedes lo que va a costar hacer una universidad en Cañete. Hay opciones mucho más inteligentes y serias para no hacer de la universidad pública una estafa. Es evidente además que hay universidad pública que sí tiene buena calidad, pero que el ingreso es muy difícil. Entrar a San Marcos hoy por hoy es muy difícil y eso hace que la Universidad de San Marcos tenga el mejor alumnado del Perú, porque sus exámenes de selección son tremendamente competitivos. Igual la Universidad Agraria, igual la UNI. Pero luego la universidad pública peruana se pierde, ¿no es cierto?, en el marasmo. Y la universidad privada tiene muchísimos problemas también. No estoy hablando de Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, la de Lima o la Católica, mi alma mater. Estoy hablando de universidades que cobran 100 soles al mes y que reparten títulos como quien reparte, galletas para una firma. Estamos ante un problema muy serio de tener generaciones de muchachos egresados de facultades como Derecho o Ciencias de la Comunicación que no consiguen trabajo en ninguna parte. Y lo sé porque desfilan sus currículos por mi oficina. No hay trabajo para esas personas, es lo primero que deberían decirles. Si es que además provienen de universidades que no les dan el mínimo necesario para poder ser buenos profesionales. No se dejen de engañar, no recurran a la estafa para salir del problema y 5 o 6 años después encontrarse con un título universitario que no les sirve para nada y decir que lo único que les va a conseguir un trabajo es una vara. Esa es la situación en el Perú. Espero que el Congreso la enfrente con honestidad. No estamos en campaña electoral, tienen 4 años por delante. Tienen que hacer un estudio de situación. Para eso sirven los asesores en el Congreso. Y luego de tener la situación perfectamente estudiada y discutida, establecer un sistema universitario que sirva para algo, no para engañar a la gente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del caso Artemio. Estamos con el general Mora, que también es congresista de la República, y con el doctor Galindo, el Procurador Nacional contra la Corrupción. Un título importante, pero con un trabajo... contra el terrorismo. Estaba pensando, no sé por qué, universidad, corrupción. Contra el terrorismo. Volvemos con ellos.